Eduardo Gorospe cerró la puerta de su oficina y se dirigió al ascensor. La jornada laboral en la empresa comercial Alianza llegaba a su fin, pero la sensación de cansancio no lo abandonaba. Las negociaciones con el nuevo proveedor de Alemania se habían prolongado más de lo habitual. Los alemanes resultaron ser socios meticulosos que exigían una discusión detallada de cada punto del contrato. En el ascensor, Eduardo se encontró con Ana Serrano, la secretaria del director. La mujer mayor le sonrió. «Eduardo, ¿otra vez trabajando hasta tarde?» «Ya son las 7. El contrato con la empresa Müller y Socios tenía que cerrarse hoy. Mañana se van a Hamburgo. La familia te espera en casa. No te olvides de la vida personal». Eduardo asintió, pero por dentro sonrió con ironía. Ana Serrano no sabía que en casa solo lo esperaba su esposa Olga con la cena recalentada y las noticias de la noche. No tenían hijos, a pesar de 15 años de matrimonio y múltiples intentos. Los médicos se encogían de hombros, formalmente ambos estaban sanos, pero el embarazo no llegaba. Este tema se había vuelto doloroso para ambos cónyuges, por lo que trataban de no tocarlo. Al salir del centro de oficinas, Eduardo sintió el frescor de la tarde de septiembre. El otoño de este año había resultado lluvioso, el cielo estaba casi constantemente cubierto de nubes grises. Pasó por el paso subterráneo hacia el aparcamiento, donde estaba su Toyota Camry negro, no nuevo, pero confiable, comprado hace 3 años. Al volante, Eduardo se relajó un poco. Encendió su emisora favorita, donde sonaba música tranquila de los 80. En su juventud soñaba con ser músico, incluso tocaba la guitarra en un grupo estudiantil. Pero después de la universidad tuvo que elegir entre la creatividad y la estabilidad. Ganó la estabilidad, consiguió trabajo como gerente en una pequeña empresa, subiendo gradualmente en la escala corporativa. Ahora, a los 43 años, Eduardo ocupaba el puesto de gerente senior de ventas. El salario le permitía vivir cómodamente, pero ya no tenía grandes ambiciones. La vida fluía de manera ordenada, trabajo, casa, vacaciones una vez al año, generalmente en Turquía o Egipto. Olga a veces se quejaba de la monotonía, pero no quería cambiar nada radicalmente. Pasando por el centro comercial Continente, Eduardo recordó que había prometido a su esposa comprar una tetera nueva. Su viejo aparato había empezado a fallar, a veces se desconectaba antes de tiempo, otras veces ni siquiera se encendía. Giró hacia el aparcamiento del centro comercial. En la tienda de electrodomésticos, la selección de teteras resultó enorme. El vendedor consultor, un joven de unos 25 años, le contaba con entusiasmo las ventajas de varios modelos. Este modelo tiene control de temperatura, ideal para preparar diferentes tipos de té. Y este tiene función de mantenimiento del calor, muy conveniente para familias grandes. Nuestra familia es pequeña, respondió Eduardo. Necesito simplemente una tetera confiable sin lujos. El consultor asintió y le mostró varios modelos económicos. Eduardo eligió una tetera simple de acero de marca conocida, práctica y barata. En la caja, la cajera le sonrió. Buena elección. Tengo la misma en casa desde hace 3 años. Volviendo al coche, Eduardo puso la compra en el maletero y salió nuevamente a la carretera. Se acercaban las 8 de la noche, el tráfico no era muy denso. Por la radio transmitían un resumen de noticias, el conjunto habitual de resúmenes políticos y económicos que Eduardo escuchaba a medias. Pasando por la calle Gagarin, notó un atasco adelante. Varios coches estaban parados en el semáforo, que aparentemente se había estropeado. No había agente de tráfico, los conductores trataban de resolver la situación por sí mismos. Eduardo esperó pacientemente su turno, reflexionando sobre el día siguiente. Tenía una reunión con el representante regional de una gran cadena de tiendas, un contrato potencialmente rentable. Finalmente el tráfico se reanudó. Eduardo giró hacia la autopista de Madrid, la principal arteria de transporte que llevaba a su barrio. Precisamente allí, hace 3 años, él y Olga habían comprado una casa, no una mansión, por supuesto, pero un chalet sólido con una pequeña parcela. Olga soñaba con un jardín,
Quería cultivar flores y verduras. Pero le faltaba tiempo catastrófico para la jardinería. El trabajo en la escuela le quitaba muchas fuerzas. Olga Gorospe enseñaba lengua y literatura españolas en el Instituto número 18. Trabajaba allí desde hacía 12 años, era una pedagoga respetada. Los niños la querían por su justicia y comprensión, los colegas la valoraban por su profesionalismo. Pero últimamente hablaba cada vez más de su deseo de cambiar de actividad. Los niños de ahora son completamente diferentes, se quejaba a su marido. No les interesa la literatura, viven en un mundo virtual. A veces me siento como un dinosaurio. Eduardo entendía a su esposa. El mundo realmente cambiaba vertiginosamente y no siempre para mejor. Las personas se volvían más cerradas, menos receptivas. Cada uno estaba ocupado con sus propios problemas, rara vez alguien prestaba atención a los que los rodeaban. Las gotas en el parabrisas se hicieron más grandes. Eduardo encendió los limpiaparabrisas y subió el volumen de la radio. El locutor informaba sobre el tiempo de mañana, prometían continuación de lluvias con posibles tormentas. No las mejores condiciones para la reunión planificada con el cliente. Después de pasar el intercambiador, Eduardo giró hacia la carretera de circunvalación. Aquí el tráfico era más tranquilo, se podía ir sin prisa. Pensó en los planes de la noche. Olga había prometido preparar su plato favorito, macarrones con champiñones en salsa de nata. Después de la cena planeaban ver una nueva serie que les habían recomendado los amigos. El semáforo en el cruce se puso rojo. Eduardo se detuvo, tamborileando los dedos en el volante al ritmo de la música. En el coche vecino estaba sentada una mujer joven con un niño en el asiento trasero. El pequeño le contaba algo apasionadamente a su madre, gesticulando con las manos. La escena era conmovedora, y Eduardo sintió el dolor habitual en el pecho. Una vez él y Olga también soñaron con tales momentos. Luz verde. Eduardo arrancó y continuó su camino. Adelante apareció el cartel Barrio Sur, precisamente allí llevaba la carretera a su casa. Quedaba recorrer unos 15 kilómetros más por una carretera no muy buena. Las autoridades locales prometían repararla desde hacía varios años, pero todo seguía igual. Precisamente en el Barrio Sur, pasando por una parada de autobús abandonada, Eduardo notó a personas empapadas. Un hombre adulto de unos 35 años y una niña pequeña estaban bajo un miserable cobertizo que prácticamente no los protegía de la lluvia oblicua. El hombre fumaba nerviosamente, mirando periódicamente la carretera en busca de transporte público. La niña se acercaba a él, pero era notable que lo hacía más por frío que por deseo de estar cerca. Eduardo redujo la velocidad, observándolos. La ropa de ambos era simple, no nueva. El hombre llevaba una chaqueta oscura, vaqueros con las rodillas gastadas. La niña vestía una camiseta rosa y pantalones oscuros, en los pies botas de goma. En las manos sostenía un juguete de peluche, un conejo de orejas largas. La parada parecía abandonada desde hacía mucho tiempo. No había horario de autobuses, el banco estaba roto. Eduardo comprendió que estas personas podrían esperar transporte mucho tiempo y la lluvia se intensificaba. La niña pequeña temblaba de frío, y esto le conmovió el corazón. Se detuvo y encendió las luces de emergencia. Bajando la ventanilla, llamó a las personas empapadas. Hola. ¿Necesitan ayuda? Puedo llevarlos a la parada más cercana o donde necesiten. El hombre se acercó rápidamente al coche. Eduardo pudo ver su cara de cerca, sin afeitar, con ojos rojos por falta de sueño o alcohol. Rasgos faciales algo toscos, en la mejilla se notaba una pequeña cicatriz. Las manos le temblaban, y esto era notable incluso en el crepúsculo. Muchas gracias, buen hombre, dijo el desconocido, suspirando claramente aliviado. Llevamos aquí media hora parados, no viene el autobús. Mi hija está toda empapada. Eduardo miró a la niña. Estaba un poco apartada, mirándolo con cautela con grandes ojos castaños. El cabello rubio se le pegaba a la cabeza por la humedad, los labios ligeramente azules por el frío. En la mirada se leía una seriedad no infantil,
como si hubiera visto en la vida más de lo que correspondía a un niño de su edad. Por supuesto, suban. ¿A dónde los llevo? Al barrio particular detrás de la vieja fábrica Lenin, si no es molestia. Allí está la calle de la fábrica. Eduardo conocía esa zona, no el lugar más próspero de la ciudad. Después del cierre de la fábrica hace 5 años, muchas casas allí quedaron vacías, permanecían principalmente familias de bajos recursos y personas con problemas. Suban, no hay problema, respondió, encendiendo la calefacción del habitáculo a máxima potencia. El hombre abrió la puerta trasera y ayudó a la niña a subir al coche. Ella se acomodó en la esquina, apretando contra su pecho al conejo de peluche mojado. El hombre se sentó a su lado, pero la niña notablemente se alejó de él hacia la puerta opuesta. Me llamo Alejandro, se presentó el hombre, abrochándose el cinturón de seguridad. Y esta es mi hija. Eduardo, respondió el conductor, arrancando. Mucho gusto. Poniendo marcha atrás, Eduardo dio la vuelta y se dirigió hacia el barrio de la fábrica. Por el camino miraba varias veces por el espejo retrovisor a sus pasajeros. Alejandro miraba nerviosamente a los lados, como si buscara algo o a alguien en la carretera. Sus movimientos eran bruscos, agitados. Encontrar trabajo ahora es difícil, comenzó a contar Alejandro, evidentemente tratando de entablar conversación. Cerraron la fábrica, otras empresas reducen personal. Tengo que arreglármelas con trabajos ocasionales. Lo entiendo, respondió Eduardo con compasión. Los tiempos realmente no son fáciles. Por eso andamos por la ciudad, buscando trabajo. A Isa la llevo conmigo, no tengo con quién dejarla. Eduardo se sorprendió por tal explicación. Generalmente los niños en edad preescolar no se llevan a buscar trabajo, especialmente con tiempo lluvioso. Además, era horario de noche. ¿Qué búsqueda de trabajo puede haber a las 8 de la noche? ¿Isa no va al jardín de infancia?, preguntó. Alejandro se tensó notablemente. Iba antes. Ahora. Temporalmente no vamos. Problemas con documentos. Isa permanecía callada, mirando por la ventana. Eduardo notó que al mencionar el jardín de infancia la niña apretó aún más fuerte su juguete. Su comportamiento parecía extraño. Normalmente los niños de su edad son más comunicativos, hacen preguntas, se interesan por lo que pasa. Isa, ¿cuántos años tienes? Se dirigió a ella Eduardo. 6, respondió la niña en voz baja, sin apartar la mirada de la ventana. Supongo que pronto irás a la escuela, ¿verdad? Yo ya voy a preparatoria. Comenzó, pero Alejandro la interrumpió bruscamente. Isa, no distraigas al señor con conversaciones. Él está conduciendo. En la voz del hombre sonó una amenaza mal disimulada. La niña inmediatamente se calló, encogiéndose aún más en la esquina. Eduardo sintió que algo no andaba bien, pero decidió no mostrar sus sospechas. Viajaban por una mala carretera, llena de baches. Las viejas casas de 2 pisos a ambos lados se veían deprimentes, pintura descascarada, vallas torcidas, patios cubiertos de maleza. La iluminación de las calles era escasa, muchas farolas no funcionaban. Aquí a la derecha, indicó Alejandro cuando se acercaron al cruce. Eduardo giró hacia una callejuela estrecha. Las casas aquí estaban aún más descuidadas, algunas parecían completamente abandonadas. En las ventanas rara vez se veía luz, no había gente visible en las calles. Pare aquí, por favor, pidió Alejandro, señalando una vieja casa de 2 pisos con una valla torcida. Eduardo se estacionó en el arcén. La casa realmente parecía medio abandonada, la pintura descascarada, varias ventanas tapadas con tablas, el porche inclinado. El patio cubierto de hierba alta, la puerta colgaba de una bisagra. Muchas gracias, nos salvó, dijo Alejandro, abriendo la puerta. Que Dios le dé salud. Isa salió silenciosamente del coche, pero se detuvo junto a la puerta trasera. Puso su pequeña palma en el cristal empañado y rápidamente comenzó a escribir algo con el dedo. Alejandro no lo vio, ya se dirigía hacia la puerta. Isa, más rápido. La llamó. La lluvia se intensifica. La niña apartó la mano del cristal y se apuró tras él.
Alejandro la tomó bruscamente de la mano y la llevó hacia la casa. Eduardo notó cómo ella se dio la vuelta y lo miró a través del cristal trasero. La mirada estaba llena de algún ruego mudo. Desaparecieron tras la puerta torcida. Eduardo permaneció algún tiempo sentado en el coche, tratando de entender qué lo inquietaba tanto de este encuentro. El comportamiento de la niña, el nerviosismo del hombre, las respuestas extrañas a preguntas simples, todo esto formaba un cuadro inquietante. Arrancó y se dirigió a casa. Por el camino no lograba distraer los pensamientos del encuentro reciente. Algo estaba mal con esa pareja. ¿Pero qué exactamente? ¿Y tenía derecho a inmiscuirse en asuntos ajenos basándose solo en sospechas? Media hora después Eduardo se acercaba a su casa. Activando el freno de mano, se disponía a salir del coche cuando su mirada cayó en el cristal trasero. Estaba empañado por dentro y en él se veían algunas marcas. Eduardo encendió la iluminación interior y se volvió hacia el cristal trasero. Lo que vio hizo que su sangre se helara en las venas. Con letra infantil en el cristal empañado estaba escrita una palabra: ayuda. Eduardo permaneció inmóvil varios minutos, mirando fijamente la inscripción. El corazón le latía furiosamente en el pecho. Sacó el teléfono e hizo varias fotos de la inscripción desde diferentes ángulos antes de que desapareciera por el calor del habitáculo. Los pensamientos se confundían. Isa había dejado intencionalmente ese mensaje, además lo hizo en secreto para que Alejandro no se diera cuenta. Significa que realmente necesitaba ayuda. ¿Pero de qué? ¿De su propio padre? ¿O ese hombre no era su padre en absoluto? Eduardo salió del coche y se dirigió a la casa. En el porche lo recibió Olga, una mujer baja de 40 años con cabello castaño recogido en cola. Llevaba una bata casera. Por fin en casa, dijo, abrazando a su marido. Ya empezaba a preocuparme. La cena se está enfriando. Perdón, me retrasé en un atasco, respondió Eduardo distraído. Olga lo miró atentamente. ¿Pasó algo? Te ves inquieto. Eduardo decidió contarle a su esposa sobre el extraño encuentro. Pasaron a la sala, una habitación acogedora con muebles suaves, estanterías de libros y flores vivas en los alféizares. Olga inmediatamente sintió la seriedad de la situación y pospuso la cena. Enséñame la fotografía, pidió después de escuchar el relato de su marido. Eduardo abrió la galería del teléfono. En la imagen se veía claramente esa misma palabra ayuda, escrita con mano insegura de niño en el cristal empañado. Dios mío, susurró Olga. Los niños no escriben cosas así sin razón. Especialmente los de 6 años. Yo también pienso así. ¿Pero qué hacer? ¿Acudir a la policía? ¿Y qué les dirás? ¿Qué llevaste a un hombre con un niño y la niña dibujó algo en el cristal? Eduardo entendía la justicia de la objeción de su esposa. No había pruebas, solo sus sospechas y una inscripción infantil que podría interpretarse como un juego. Pero, ¿y si el niño realmente está en peligro? Insistía él. Entonces hay que tratar de averiguar los detalles. Quizás valga la pena ir a esa zona, observar. Olga siempre se distinguía por un enfoque práctico de los problemas. 12 años de trabajo en la escuela le habían enseñado a no sacar conclusiones precipitadas, pero tampoco ignorar las señales alarmantes. Tienes razón, acordó Eduardo. Mañana después del trabajo iré allí otra vez. Fueron a cenar. Olga puso en la mesa platos con macarrones y champiñones. Pero no tenían apetito, los pensamientos volvían constantemente a la niña con el conejo de peluche. Cuéntame otra vez cómo se comportaba, pidió Olga, muy cautelosa. Se mantenía alejada de ese Alejandro, respondía a las preguntas con monosílabos. Y cuando él levantó la voz, inmediatamente se calló. Esas no son relaciones normales entre padre e hija. ¿Y él cómo se veía? Nervioso, desaliñado. Las manos le temblaban, miraba constantemente alrededor. Sus explicaciones también extrañas. ¿Para qué llevar a un niño de 6 años a buscar trabajo bajo la lluvia? Olga dejó el tenedor. Sabes, en mi clase hay una niña de familia problemática. El padre bebe, levanta la mano a la madre y los niños.
Pues su hija se comporta exactamente igual, cerrada, asustadiza, tiene miedo de decir una palabra de más. ¿Crees que se trata de violencia doméstica? Posiblemente. O peor aún, puede ser que ese hombre no sea el padre de la niña en absoluto. Eduardo sintió escalofríos. La idea de que podría haber llevado a un secuestrador con su víctima era aterradora. Después de la cena trataron de ver televisión, pero no lograban concentrarse. Cada pocos minutos la conversación volvía al incidente del día. Olga propuso buscar información en Internet, tal vez había reportes sobre niños desaparecidos. Pasaron casi una hora en la computadora, estudiando sitios de noticias y grupos en redes sociales. Pero no encontraron nada apropiado. O no había información, o buscaban en el lugar equivocado. Mañana trataré de hablar con colegas, dijo Olga. Los maestros tienen su propia red de información, quizás alguien haya escuchado algo. Y yo iré a esa zona donde los dejé. Quizás logre averiguar algo de los habitantes locales. Se acostaron tarde, pero fue difícil dormirse. Eduardo se revolcaba en la cama, imaginando la cara asustada de la niña y su mirada final a través del cristal trasero. ¿Y si realmente estaba en peligro? ¿Y cada minuto de demora podría costarle la vida? Por la mañana Eduardo despertó agotado. Durante la noche había tomado la decisión final, había que actuar, incluso si resultara ser una falsa alarma. Mejor prevenir que luego culparse toda la vida por no hacer nada. Durante el desayuno Olga informó que ya había escrito a varias colegas por mensajería. Una de las maestras prometió hacer averiguaciones entre conocidos trabajadores sociales. ¿Podrá salir temprano del trabajo hoy?, preguntó la esposa. Lo intentaré. La reunión con los socios alemanes se pospuso para mañana, así que me liberaré después del almuerzo. Camino al trabajo Eduardo pasó por esa zona donde ayer había dejado a la extraña pareja. A la luz del día la casa se veía aún más descuidada. Las ventanas estaban herméticamente cerradas con cortinas, en el patio no se veía a nadie. Se estacionó a 100 metros y observó algún tiempo, pero no notó señales de vida dentro de la casa. En la oficina era imposible concentrarse en el trabajo. Eduardo revisaba mecánicamente documentos, respondía llamadas telefónicas, pero los pensamientos volvían constantemente al incidente de ayer. Los colegas notaban su distracción. Eduardo, hoy te ves algo extraño, dijo Marina Peña, gerente del departamento vecino. ¿Pasó algo? Simplemente no dormí bien, respondía Eduardo evasivamente. En el descanso del almuerzo decidió pasear por el centro de la ciudad para despejarse un poco. Pasando por el café El Minutito, escuchó la conversación de dos mujeres en la mesa junto a la ventana. Una de ellas, una maestra mayor con cabello gris, hablaba agitadamente. Historia completamente horrible. Imagínate, se llevaron a una niña directamente del jardín de infancia. La madre en pánico, la policía buscando. Eduardo redujo el paso, tratando de escuchar los detalles. ¿Y cuándo pasó esto?, preguntaba la segunda mujer, más joven. La semana pasada, el lunes. Se llama Isabel Escobar, 6 años tiene la niña. Iba al jardín de infancia número 17. El corazón de Eduardo se sobresaltó. Isabel Escobar, el mismo nombre, la misma edad. Se acercó a la mesa. Perdonen que me meta en su conversación. Escuché sin querer sobre la niña. ¿Qué le pasó? La maestra mayor, que se presentó como Valentina Iglesias, contó gustosamente los detalles. Historia terrible. Se llevó a la niña del jardín de infancia el padre, Alejandro Escobar. Solo que él perdió los derechos parentales hace medio año. Alcohólico, levantaba la mano a la familia. Por decisión del tribunal tiene prohibido acercarse a la hija. ¿Y cómo logró llevársela? Engañó a la nueva educadora. Vino con documentos, se presentó como el padre. Soy la Iglesias, la practicante, no sabía de la prohibición. La niña confirmó que era papá, así que se la dieron. Eduardo sintió mareo. Significa que ayer realmente había llevado a un secuestrador con su víctima. Isa escribió ayuda no por casualidad, estaba en problemas. ¿Y dónde estaba la madre?, preguntó,
tratando de hablar con calma. Gabriela estaba en el trabajo. Es contadora en una empresa constructora. Vino a buscar a su hija a la hora habitual y le dicen que ya se la llevaron. Inmediatamente entendió que era Alejandro. ¿La policía está haciendo algo? Valentina Iglesias negó con la cabeza. Buscan, por supuesto. Pero se esfumó como si se lo hubiera tragado la tierra. Dicen que exige a la exesposa un rescate, 1.000.000 de euros. Amenaza que si no hay dinero, la madre nunca más verá a su hija. ¿1.000.000? ¿De dónde va a sacar una simple contadora tanto dinero? Exactamente, exclamó la maestra. Él sabe perfectamente que Gabriela no tiene tanto dinero. Es pura venganza. Ella misma pidió el divorcio, lo privó de los derechos parentales, ahora él se venga. Eduardo agradeció a las mujeres por la información y salió rápidamente del café. La cabeza le daba vueltas por comprender la magnitud de la situación. Tenía que ir inmediatamente a la policía y contar todo lo que sabía. La comisaría estaba en un viejo edificio de ladrillo en la calle Serrano. Eduardo subió al segundo piso, donde se ubicaba el puesto de guardia. Tras el mostrador estaba sentado un sargento, un hombre de unos 30 años. Buenos días, me llamo Eduardo Gorospe. Quiero reportar información sobre el secuestro de Isabel Escobar. El sargento, que se presentó como Cruz, inmediatamente se puso alerta. Pase, siéntese. Cuénteme detalladamente. Eduardo expuso en detalle los eventos de ayer por la noche, mostró las fotos de la inscripción en el teléfono. Cruz escuchaba atentamente, tomando notas en el registro. ¿Está absolutamente seguro de que el hombre se presentó como Alejandro Escobar y llamó Isa a la niña? Se presentó como Alejandro, y presentó a la hija como Isa. Y la edad coincide, 6 años. Describa su apariencia con más detalle. Eduardo trató de recordar todos los detalles, altura y constitución de Alejandro, color de cabello, características especiales. Describió la ropa de la niña, su juguete de peluche, su comportamiento en el coche. ¿Y la dirección a donde los llevó, la recuerda exactamente? Calle de la Fábrica, casa. Creo que 42 o 44. De 2 pisos, gris, con valla torcida. Parecía abandonada. Cruz anotó todo cuidadosamente y pidió a Eduardo que firmara la declaración. Esta es información muy valiosa, dijo. Verificaremos inmediatamente esa dirección. El caso realmente es serio. El secuestro de un niño, incluso por el padre privado de derechos, se califica como delito grave. ¿Y qué se sabe del rescate? ¿Realmente exige 1.000.000? El sargento se ensombreció. Desafortunadamente, sí. Llamó a Gabriela Escobar al día siguiente del secuestro. Le dio 3 semanas para reunir el dinero. Amenaza que si la madre no encuentra la suma, nunca más verá a su hija. ¿Se puede rastrear el teléfono? Llamó desde un número desconocido, comprado con documentos falsos. Después de la conversación el teléfono se desconectó, no volvió a ponerse en contacto. Eduardo entendió toda la complejidad de la situación. Alejandro resultó no ser tan simple como parecía. Había pensado el plan del secuestro, preparado medios de comunicación, encontrado un escondite. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el secuestro? Hoy hace exactamente 1 semana. Quedan 2 semanas más hasta que venza el ultimátum. ¿Y qué pasará si Gabriela no encuentra el dinero? Cruz no respondió, pero por su cara Eduardo entendió que las consecuencias podrían ser trágicas. Dejaré mis contactos, dijo. Si me necesitan para reconocimiento o algo más, llamen a cualquier hora. Sin falta. Gracias por dirigirse a nosotros. Muchos prefieren no meterse en asuntos así. Saliendo de la comisaría, Eduardo se sentó en el coche y permaneció inmóvil algún tiempo. Pensaba en Isa, que ya llevaba 1 semana en cautiverio de su padre enfurecido. ¿Cómo se siente? ¿Entiende lo que está pasando? ¿Tendrá fuerzas para resistir? Camino a casa pasó por esa zona una vez más. La casa seguía pareciendo vacía, pero ahora Eduardo sabía que posiblemente cerca de allí se escondía el secuestrador con su víctima. Quizás estaban en esa misma casa, o tal vez ya se habían trasladado a otro lugar.
En casa lo esperaba Olga con noticias. Una de sus colegas realmente había escuchado algo sobre el secuestro. Elena Vidal conoce a Gabriela Escobar, contaba la esposa. Estudiaron juntas en el instituto pedagógico. Dice que la mujer está completamente destrozada por el dolor, no encuentra lugar. Estuve en la policía, informó Eduardo. Todo se confirmó. Ayer realmente me encontré con un niño secuestrado. Olga palideció. Dios mío. Pobre niña. ¿Qué miedo debe tener? Hay que hacer algo. La policía busca, pero hasta ahora sin resultados. ¿Y qué podemos hacer nosotros? No somos detectives. Eduardo reflexionó. Realmente, ¿qué podían hacer personas comunes sin experiencia en búsqueda de criminales? Pero quedarse cruzado de brazos también era insoportable. Quizás valga la pena encontrarse con la madre de la niña. Contarle que vi a Isa viva y sana. ¿Y a dónde los llevé? Esto puede darle esperanza. Buena idea. Elena Vidal puede dar los contactos de Gabriela. Por la noche Olga se puso en contacto con su colega. Elena Vidal gustosamente dio el número de teléfono y la dirección de Gabriela Escobar. La mujer vivía en un apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad, trabajaba como contadora en una pequeña empresa constructora. Cría sola a su hija, contaba Elena Vidal. Después del divorcio Alejandro pagaba pensión alimenticia, pero irregularmente. El dinero no alcanza catastróficamente. Al día siguiente después del trabajo Eduardo fue a ver a Gabriela. El apartamento estaba en un viejo edificio de paneles, típico apartamento pequeño con pasillos estrechos y techos bajos. Subió al cuarto piso por una escalera deteriorada. Gabriela abrió la puerta después de un largo timbre. Eduardo vio a una mujer agotada de unos 30 años, delgada, con ojeras, cabello despeinado. Vestía una bata casera sobre vaqueros y un viejo suéter. ¿Quién es usted?, preguntó con recelo. Me llamo Eduardo Gorospe. Le llamé hace una hora. Quiero contarle sobre el encuentro con su hija. La cara de Gabriela cambió. Rápidamente lo hizo pasar al apartamento. ¿Realmente vio a mi Isa?, preguntó con voz temblorosa. ¿Está viva? Sí, la vi. Anteayer por la noche la llevé junto con su ex marido. El apartamento era pequeño, pero acogedor. En la esquina de la sala había una cama infantil, en las paredes colgaban dibujos de Isa. En el escritorio, fotos familiares donde estaban capturados momentos felices de la vida. Gabriela preparó té y se sentó frente a Eduardo. Las manos le temblaban cuando levantaba la taza a los labios. Cuénteme, por favor, cómo se veía, qué decía, pidió. Eduardo describió detalladamente el encuentro, tratando de no mencionar los detalles alarmantes. Habló de que la niña se veía saludable, estaba abrigada, sostenía en las manos un juguete de peluche. El conejo Pepito, susurró Gabriela. Es su juguete favorito desde los 3 años. Nunca se separa de él. Está viva y, parece, no ha sufrido físicamente, dijo Eduardo. Eso es lo principal. Gabriela lloró. Las lágrimas corrían por su cara, pero ni siquiera trataba de secarlas. Una semana no sabía si estaba viva, sollozaba la mujer. Alejandro llamó solo una vez, exigía dinero. No hubo más noticias. Cuénteme sobre Alejandro, pidió Eduardo. Quizás esto ayude a entender dónde pudo esconderse después de esa casa. Gabriela se secó las lágrimas y comenzó el relato sobre su ex marido. La historia resultó ser triste y típica de muchas familias. Gabriela Escobar continuó. Alejandro no siempre fue así, comenzó en voz baja. Cuando nos conocimos hace 7 años, trabajaba en la fábrica como mecánico, era alegre, cariñoso. Isa nació un año después de la boda. La quería mucho, la cargaba en brazos, jugaba con ella. ¿Qué cambió?, preguntó Eduardo con cuidado. Cerraron la fábrica hace 3 años. Alejandro se quedó sin trabajo. Empezó a beber. Primero los fines de semana, luego todos los días. Su carácter cambió completamente, se volvió agresivo, desconfiado. Me acusaba de que yo ganaba más que él, de que lo humillaba. Gabriela tomó un sorbo de té, tratando de calmarse.
Empezó a levantarme la mano. Delante de Isa. La niña se escondía, lloraba. Yo entendía que había que hacer algo, pero tenía miedo. Él amenazaba que se llevaría a la hija y yo nunca más la vería. ¿Cómo llegaron a la privación de derechos parentales? En enero de este año vino a casa borracho y me golpeó directamente delante de Isa. Ella lloró, él también le gritó, la empujó tanto que se cayó. Entonces entendí, ya está, no se puede tolerar más. Acudí a la policía, pedí el divorcio. Eduardo escuchaba, sintiendo una rabia creciente hacia Alejandro. ¿Cómo se podía lastimar a la esposa y al hijo? El juicio por privación de derechos parentales fue en mayo, continuó Gabriela. Alejandro no se presentó, pero envió una carta en la que escribía que yo estaba poniendo a la hija en su contra, que no lo dejaría así. Después de la decisión del tribunal se acercó varias veces al jardín de infancia, pero el guardia no lo dejaba entrar. ¿Y cómo logró llevarse a Isa? Hace una semana, el lunes, vino una nueva educadora, Zoila Iglesias. Joven, sin experiencia. La directora olvidó advertirle que Alejandro había perdido los derechos. Él vino por la noche, mostró el pasaporte, dijo que venía a buscar a su hija. Isa lo reconoció, confirmó que era papá. Zoila Iglesias no pensó nada malo. Gabriela volvió a llorar. Eduardo esperó hasta que se calmara. Él la llamó al día siguiente. Dijo que Isa estaba con él, que estaba segura, pero que si quería verla, debía encontrar 1.000.000 de euros. Me dio 3 semanas. ¿De dónde esa suma? Él sabe que no la tengo. Es venganza, pura venganza. Quiere que sufra. ¿Y la policía qué está haciendo? Buscan. Verificaron todas las direcciones de sus conocidos, antiguos lugares de trabajo. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Cambió el teléfono, llamó desde un número desconocido que ahora no responde. Eduardo reflexionó. La dirección a donde había llevado a Alejandro, la había dado a la policía. Significa que allí ya no están. Gabriela, ¿Alejandro tiene parientes? ¿Amigos a quienes pudo pedir ayuda? Los padres murieron hace mucho. Había un tío, Nicolás Escobar, pero no se comunicaban. De amigos quedaron solo compañeros de bebida de la fábrica, pero también los verificaron. ¿Y propiedades? ¿Quizás alquilaba algún apartamento? Antes del despido vivíamos juntos en un apartamento alquilado. Después del divorcio se fue, pero donde se instaló, no sé. No tenía dinero para nada. Eduardo se levantó, disponiéndose a irse. Gracias, dijo Gabriela. Por no quedarse indiferente. Muchos simplemente habrían pasado de largo. No tenemos hijos propios, respondió Eduardo. Pero entiendo lo que siente. En casa le contó a Olga sobre la conversación con Gabriela. La esposa quedó impactada por la crueldad de Alejandro. ¿Cómo se puede usar al propio hijo para vengarse? Se indignaba. ¿Qué culpa tiene Isa? Para él ella es simplemente un instrumento de presión sobre la ex esposa. Esa gente no piensa en los sentimientos de los niños. Eduardo se acostó. Pero en medio de la noche lo despertó una llamada telefónica. En la pantalla apareció un número desconocido. Diga, ¿es el buen samaritano que nos llevó ayer? Sonó en el auricular la voz burlona de Alejandro. Eduardo se incorporó en la cama. A su lado despertó Olga, mirándolo con inquietud. ¿Cómo consiguió mi número? No es tan importante. Lo importante es que metió las narices donde no debía. Fue a ver a mi exmujer, ¿verdad? No entiendo de qué habla. No se haga el tonto. Gabriela me contó sobre su visita. ¿Sabe qué es interesante? Ella creyó que nos encontró por casualidad. Pero yo no creo en casualidades. Eduardo entendió que había caído en una trampa. Alejandro de alguna manera se había enterado de sus intentos de ayudar. ¿Dónde está la niña? Devuélvasela a su madre. Isa está conmigo, está segura. Pero a usted le conviene mantenerse alejado de nuestros asuntos familiares. Si no, se arrepentirá. No tiene derecho a retener al niño contra su voluntad. Alejandro se rió. ¿No tengo derecho? Es mi hija.
Y si vuelve a meterse en mis asuntos, ni usted ni su esposa tendrán vida tranquila. Sé dónde viven. La comunicación se cortó. Eduardo miró a Olga, que había escuchado la conversación. Nos está amenazando, dijo con labios pálidos. No tengas miedo. Mañana contaré todo en la policía. Pero no lograron volver a dormirse. Eduardo se quedó pensando en cómo Alejandro había conseguido su número de teléfono. ¿Acaso a través de Gabriela? ¿O lo había seguido? Significa que el criminal sabe de su interferencia y está dispuesto a defenderse. Por la mañana Eduardo fue a la policía. Había que actuar rápido, antes de que Alejandro se escondiera en otro lugar. El sargento Cruz escuchó atentamente el relato sobre la llamada nocturna de Alejandro. Su cara se puso seria. Significa que sabe de su interferencia. Esto cambia el caso. Ahora puede tratar de cambiar de escondite. Precisamente por eso vine tan temprano. Hay que verificar esa casa una vez más lo antes posible. Salimos en media hora. ¿Quiere venir con nosotros? Eduardo asintió. Sentía responsabilidad por Isa. El grupo operativo constaba de 4 personas, el sargento Cruz, 2 patrulleros y el investigador Miguel Román, un hombre de unos 45 años con mirada penetrante. Por el camino interrogaba a Eduardo sobre los detalles de aquel viaje. ¿Dijo que la niña tenía miedo de ese hombre? Se mantenía lejos de él, hablaba poco, todo el tiempo miraba por la ventana. Y cuando él le levantó la voz, inmediatamente se calló. Comportamiento típico de un niño intimidado, concluyó Román. Espero que no lleguemos tarde. La casa se veía igual de abandonada. Los policías rodearon el edificio, Eduardo se quedó junto a los coches. Cruz y otro policía se acercaron a la puerta de entrada. Abran. Policía. Silencio. Cruz intentó abrir la puerta, cerrada con llave. Hizo una seña a su compañero, y éste derribó la puerta con el hombro. Eduardo esperaba tenso junto al coche. Dentro de la casa se oían pasos, voces de policías. Después de varios minutos Cruz salió y negó con la cabeza. Vacía. Pero estuvieron aquí, hay rastros de presencia reciente. En una de las habitaciones hay una cama, juguetes esparcidos. Pero ahora se fueron. Muy probablemente, inmediatamente después de la llamada, Román salió de la casa con una bolsa plástica en las manos. Encontré algo interesante. Recibo de una tienda en la calle vecina, fechado ayer. Y una nota. Mostró una hoja de papel con letra infantil. Mamá, te extraño. Papá está enojado. El corazón de Eduardo se contrajo. La niña trataba de dejar un mensaje para su madre. Vamos a la tienda, decidió Román. Quizás los vendedores recuerden algo. La pequeña tienda de comestibles estaba a 3 cuadras de la casa. La vendedora mayor, Vera Peña, inmediatamente se animó al ver a los policías. Por supuesto que los recuerdo. Era una pareja extraña. El hombre nervioso, todo el tiempo mirando alrededor. Y la niña tan triste, todo el tiempo pegada a la ventana. ¿Qué compraron? Preguntó Román. Pan, leche, conservas. Y la niña pidió lápices de colores. El hombre primero se negó, pero ella pidió tan lastimosamente que aceptó. ¿A qué hora fue esto? Ayer por la noche, hacia las 7. Después de que terminó el aguacero. ¿Dijeron algo? El hombre le ordenó a la niña estar callada. Y ella preguntó cuándo volverían a casa. Él respondió que pronto. Eduardo intercambió miradas con los policías. Significa que Alejandro realmente planeaba quedarse en esa casa. ¿Y esta mañana no aparecieron? Aclaró Cruz. No, hoy no los vi. Saliendo de la tienda, Román se comunicó con la central. Declaren plan interceptación. Alejandro Escobar con una niña de 6 años. Pueden moverse a pie o en transporte público. Verificar todas las terminales de autobuses y estaciones de tren también. ¿Cree que está saliendo de la ciudad? Preguntó Eduardo. Posiblemente. Ahora sabe que lo encontraron. Sería lógico esconderse más lejos. Regresaron a la comisaría. Por el camino Román contaba sobre casos similares.
Los padres privados de derechos a menudo toman medidas desesperadas. Pero generalmente son actos emocionales, sin planificación a largo plazo. La exigencia de rescate ya es serio. ¿Qué pasará si Gabriela no encuentra el dinero? Puede tratar de esconderse con el niño en otra región. Oh. Román no terminó, pero Eduardo entendió. Alejandro podría lastimar a su hija para vengarse de la esposa. En la comisaría los esperaba una noticia. El oficial de guardia informó que una hora antes había llamado Gabriela Escobar. Alejandro había vuelto a contactarla. ¿Qué dijo? Preguntó Román. Dijo que sabe que la policía lo busca. Le dio un ultimátum, hasta mañana por la noche encontrar el dinero y venir sola al viejo cementerio a las afueras. Si ve policía, nunca más verá a su hija. Eduardo sintió frío en el pecho. La situación se intensificaba. No podemos permitir que vaya sola, dijo. Por supuesto que no podemos, acordó Román. Pero tampoco podemos asustarlo. Hay que desarrollar una operación de detención. Las siguientes horas pasaron planificando. El cementerio que había nombrado Alejandro estaba a 20 kilómetros de la ciudad. Un lugar viejo, abandonado con muchos escondites. Román estudiaba imágenes satelitales, planificando la disposición de grupos. La tarea principal es asegurar la seguridad del niño, explicaba. Alejandro puede estar armado, puede comportarse impredeciblemente. ¿Y si no trae a Isa a la cita? Preguntó Eduardo. Entonces perdemos la única oportunidad de dar con él. Por eso hay que actuar muy cuidadosamente. Eduardo pidió permiso para participar en la operación. Román accedió. Por la noche Eduardo llegó tarde a casa. Olga lo esperaba con la cena, pero no tenían apetito. Mañana todo se decidirá, le dijo a su esposa. O encontramos a la niña, o no pienses en lo malo. Todo le saldrá bien, pero no lograron dormirse tranquilos. Eduardo pensaba en Isa, que ya llevaba más de una semana en cautiverio de su propio padre. ¿Cómo se siente? ¿Entiende lo que está pasando? ¿Extraña a su madre? Por la mañana llegó temprano a la comisaría. Román ya estaba allí, estudiando los planes de la operación con los operativos. Gabriela aceptó cooperar, le informó a Eduardo. La cita está programada para las 6 de la tarde. Estaremos listos. El viejo cementerio de la Providencia se extendía en una colina entre arboledas de abedules. Una vez aquí enterraban a habitantes de pueblos cercanos, pero los últimos entierros se hicieron hace unos 20 años. Ahora este lugar se veía abandonado, cruces torcidas, senderos cubiertos de hierba, capilla destruida. Eduardo llegó aquí junto con el grupo operativo a las 2 de la tarde. Román colocaba a la gente en posiciones, verificaba la comunicación por radio. El lugar realmente era bueno para una emboscada, muchos árboles viejos y criptas tras los cuales esconderse. Usted estará aquí, le mostró Román a Eduardo una posición tras un masivo monumento de granito. Desde aquí se ve bien la avenida central, donde debe tener lugar la cita. ¿Y si Alejandro nota la vigilancia? Somos lo más cuidadosos posible. Lo principal es esperar hasta que traiga al niño. Actuaremos solo cuando nos aseguremos de que Isa está a salvo. Eduardo se instaló tras el monumento y se puso a esperar. El tiempo pasaba dolorosamente lento. A las 4 por radio informaron que Gabriela había salido de la ciudad. La mujer estaba asustada, pero dispuesta a hacer cualquier cosa por salvar a su hija. A las 5:30 apareció Alejandro en el cementerio. Eduardo lo reconoció inmediatamente, la misma chaqueta gastada, los mismos movimientos nerviosos. Pero Isa no estaba con él. Alejandro pasó por la avenida central, miró alrededor, luego se escondió tras la vieja capilla. Objetivo en el lugar, pero sin el niño, transmitió uno de los observadores por radio. Todos mantengan posiciones, respondió Román. Posiblemente la niña esté cerca, pero escondida. Exactamente a las 6 de la tarde llegó Gabriela al cementerio. Caminaba por la avenida lentamente, mirando a los lados. En las manos tenía una bolsa deportiva, supuestamente con dinero, en realidad con paquetes de papel cortado. Alejandro salió de detrás de la capilla.
Incluso a distancia se veía lo tenso que estaba. Gabriela se detuvo a 10 metros de él. ¿Dónde está Isa? Escuchó Eduardo su voz por radio. Gabriela llevaba un micrófono encendido. Primero enséñame el dinero, respondió Alejandro. Primero la hija. Debo asegurarme de que está bien. Alejandro se acercó más. Eduardo veía su cara, malvada, deformada por el alcohol y la ira. ¿Crees que soy tonto? Primero el dinero, luego verás a la niña. Alejandro, por favor. Es tu hija. ¿Por qué la tratas así? ¿Mi hija? Se rió. Tú misma me quitaste la hija. Me privaste de los derechos parentales, como si fuera un maníaco. Ahora sentirás lo que es perder un hijo. Bebías, le levantabas la mano. Una vez. Una vez la empujé y tú inmediatamente corriste al tribunal. Ahora paga por tu venganza. Gabriela retrocedió un paso, evidentemente asustada por el tono del exmarido. Bueno, aquí está el dinero. Pero quiero ver a Isa. Puso la bolsa en el suelo. Alejandro se acercó, abrió la cremallera, miró adentro. Su cara se deformó de rabia. ¿Qué es esto? Gritó, tirando los paquetes de papel. ¿Crees que soy ciego? No tengo 1.000.000. Gritó Gabriela en respuesta. ¿De dónde va a sacar tanto dinero una simple contadora? Significa que no necesitas a la hija. Alejandro la agarró del brazo. Entonces nunca más la verás. En ese momento Román dio la orden de detención. Desde todos lados corrían operativos hacia el lugar de la cita. Alejandro los vio, empujó a Gabriela y corrió hacia la salida del cementerio. Eduardo dejó su escondite y corrió tras él. Estaba más cerca que todos de Alejandro y podía interceptarlo. El secuestrador corría entre las tumbas, tropezando con las lápidas. Eduardo lo alcanzaba. ¡Alto! Gritó. ¿Dónde está la niña? Alejandro se dio vuelta, vio al perseguidor. En su mano brilló un cuchillo. No te acerques. Gritó jadeando. Te acercas y nunca la encontrarán. Alejandro, es tu hija. ¿De verdad estás dispuesto a hacerle daño? Era mi hija, hasta que esa perra no la puso en mi contra. Ahora que sufra como sufrí yo. Eduardo se detuvo a varios metros. El cuchillo en manos de un hombre borracho y furioso era mortalmente peligroso. ¿Dónde está Isa? Repitió. En lugar seguro. Si me arrestan, nadie la encontrará. Morirá de hambre en el sótano. El corazón de Eduardo se sobresaltó. Significa que la niña estaba encerrada sola en algún lugar, sin comida ni agua. Alejandro, ella no tiene culpa de nada. Esto es entre tú y Gabriela. No. Gritó. Isa es lo único que me queda. La única forma de causar dolor a esa mujer. Detrás de Eduardo se oyeron pasos, corrían los operativos. Alejandro también los oyó, se dio vuelta y siguió corriendo. Eduardo se lanzó tras él. El secuestrador corría hacia la vieja valla del cementerio. Allí había un agujero en la cerca por el que se podía salir al bosque. Si se escondía en el bosque, atraparlo sería muy difícil. Y sin él nunca encontrarían a Isa. Eduardo aceleró. En el último momento saltó y derribó a Alejandro justo junto a la valla. Rodaron por el suelo, Alejandro trataba de apuñalar con el cuchillo, pero Eduardo logró agarrarle la mano. ¿Dónde está la niña? Gritaba, luchando con el secuestrador. Nunca. Lo diré, jadeaba Alejandro. Llegaron corriendo los policías, inmovilizaron a Alejandro, le pusieron esposas. El cuchillo fue confiscado. Román se acercó a Eduardo, que estaba sentado en el suelo, recuperando el aliento. Gracias. Si se hubiera escondido en el bosque. Hay que hacerlo hablar, dijo Eduardo. En la comisaría pusieron a Alejandro Escobar en una celda de detención preventiva. Román lo interrogaba ya la segunda hora, pero el secuestrador guardaba silencio obstinadamente. Solo repetía que su hija estaba en lugar seguro. Alejandro, ¿entiende que cada hora de demora puede costar la vida de su hija? Preguntaba el investigador. No morirá. Tiene agua y un poco de comida.
Alcanza para varios días. ¿Y si pasa algo? ¿Si se enferma, se lastima? Alejandro se encogió de hombros. Entonces Gabriela sabrá que es su culpa. Ella llevó a esto. Eduardo observaba el interrogatorio a través del cristal unidireccional. La indiferencia de Alejandro hacia el destino de su propio hijo lo impactaba. No era un padre, sino un hombre enfurecido, dispuesto a todo por venganza. Probemos otro enfoque, dijo Román, saliendo de la sala de interrogatorios. Quizás logremos encontrar el lugar donde escondía a la niña por signos indirectos. ¿Qué quiere decir? Habló de un sótano. Significa que es un edificio de varios pisos o una casa particular con sótano. No lejos del lugar donde los dejó, él se trasladaba a pie. Eduardo reflexionó. En esa zona hay muchas casas viejas. Parte de ellas están abandonadas después del cierre de la fábrica. Exactamente. Haremos una lista de todos los objetos apropiados y comenzaremos la verificación. Se sumaron al trabajo los policías de sector locales, que conocían bien la zona. En una hora hicieron una lista de 18 lugares potenciales, casas abandonadas, edificios industriales viejos, chalets semidestruidos. Grupos de 2 personas comenzaron el recorrido. Eduardo pidió unirse a uno de los grupos, no podía quedarse más en la comisaría esperando. Junto con el sargento Cruz verificó 4 direcciones. En todas partes estaba vacío, o los edificios estaban completamente destruidos, o evidentemente nadie había estado allí por mucho tiempo. Quinto objeto, casa número 42 en calle de la fábrica, dijo Cruz, verificando la lista. De 2 pisos, abandonada hace 3 años después de la muerte de la dueña. La casa estaba en el fondo del terreno, rodeada de una valla alta. La puerta estaba cerrada con candado, pero el candado se veía nuevo, no correspondía al aspecto general descuidado. Extraño, notó Eduardo. ¿Para qué poner un candado nuevo en una casa abandonada? Saltaron la valla. La casa realmente parecía deshabitada, ventanas tapadas con tablas, porche inclinado. Pero cerca de la puerta de entrada en la tierra se veían huellas frescas. Cruz empujó la puerta, cerrada con llave. Pero a diferencia de las ventanas, la puerta estaba en buen estado, evidentemente reparada recientemente. Alguien estuvo aquí, dijo el sargento. Y recientemente, rodearon la casa. En la parte trasera encontraron una pequeña ventana que daba al sótano. El vidrio estaba roto, pero por dentro la abertura estaba cubierta con un trapo. Isa. Gritó Eduardo por la ventana. Isa, ¿estás aquí? Silencio. Luego una voz débil. Señor. El corazón de Eduardo se sobresaltó. La niña estaba aquí. Isa, soy yo. Ese señor que los llevó en coche. Estoy con la policía, ahora te sacaremos. Tengo miedo. Se oyó llanto. Papá dijo que si gritaba, nunca más vería a mamá. Tu papá ya no te hará daño, dijo Cruz. Lo atrapamos. Pronto verás a mamá. El sargento se comunicó por radio con los otros grupos. En 10 minutos se reunieron todos los participantes de la búsqueda cerca de la casa. Román llegó con herramientas para abrir cerraduras. La puerta de entrada se abrió fácilmente, el candado resultó ser común. Adentro la casa estaba vacía, solo en una habitación había varias botellas vacías y paquetes de cigarrillos. La escalera al sótano era empinada y estrecha. Eduardo bajó primero, alumbrando con la linterna. En la esquina del sótano, en un viejo colchón, estaba sentada Isa. Apretaba contra su pecho al mismo conejo de peluche que tenía en el coche. «Señor», exclamó al ver a Eduardo. ¿De verdad vino por mí? Por supuesto que vine. Eduardo se arrodilló frente a la niña. ¿Cómo te sientes? ¿No te duele nada? Tengo hambre y quiero ver a mamá, dijo Isa. Papá dijo que mamá no quiere venir a buscarme, que necesita dinero. Eso no es verdad. Mamá quiere mucho verte. Te ha estado buscando todos los días. Eduardo tomó a la niña en brazos y la llevó arriba. Isa era ligera como una pluma. En su muñeca Eduardo vio moretones, aparentemente Alejandro la había atado para que no escapara. Arriba Román ya había llamado a la ambulancia.
Había que examinar a Isa médicamente, aunque externamente se veía relativamente normal. Isa, ¿estuviste mucho tiempo aquí? Preguntó el investigador. No sé. Muchas veces se hizo de noche y de día. Papá venía, traía pan y agua. Decía que pronto nos iríamos muy lejos, donde mamá no nos encontraría. ¿Y tenías miedo? Tenía miedo. Especialmente de noche. Aquí había ratas, hacían ruido. Y papá estaba enojado, me gritaba. Eduardo acariciaba a la niña en la cabeza. Quería llevársela de allí cuanto antes, lejos de ese lugar horrible. Llegó la ambulancia. El médico examinó a Isa, deshidratación, leve desnutrición, estrés, pero nada crítico. La niña era fuerte y resistente. Se puede llevar con la madre, dijo el doctor. Pero necesitará ayuda de un psicólogo infantil. Tales traumas no pasan sin dejar huella. Gabriela esperaba en la comisaría. Cuando trajeron a Isa, se echó a llorar de felicidad. Madre e hija se abrazaban, lloraban, hablaban al mismo tiempo. Mamita, pensé que no me encontraría, sollozaba Isa. Te habría buscado toda la vida, respondía Gabriela. Mi querida, cómo me preocupé. Eduardo se quedó a un lado, observando la reunión de la familia. Román se acercó a él. Gracias. Sin usted nunca habríamos encontrado a la niña. Simplemente no pude quedarme al margen. Hay poca gente así. La mayoría prefiere no meterse en problemas ajenos. Gabriela se acercó a Eduardo, sosteniendo a Isa de la mano. ¿Cómo agradecerle? Salvó a mi hija. Lo principal es que todo terminó bien, respondió él. Isa soltó la mano de su madre y corrió hacia Eduardo. Señor, ¿vio lo que escribí en su coche? Lo vi. Precisamente por eso te encontramos. Mamá me enseñó que, cuando pase algo, hay que pedir ayuda a la gente buena. Entendí que usted es bueno. Eduardo se arrodilló frente a la niña. Y tú eres muy inteligente y valiente. No cualquiera en esa situación se habría ocurrido pedir ayuda. ¿Y qué va a pasar con papá? Eduardo intercambió miradas con Gabriela. ¿Cómo explicar a un niño que el padre es un criminal? Papá necesita tratamiento, dijo Gabriela suavemente. Tiene una enfermedad que lo hace portarse mal. Ahora estará lejos, y nosotras viviremos tranquilas. Isa asintió. Era una niña inteligente y entendía más de lo que parecía a los adultos. Una hora después, madre e hija se fueron a casa. Eduardo también se dispuso a irse, lo esperaba Olga, que había estado preocupada todo el día. Pero antes de irse entró a ver a Alejandro en la celda. El secuestrador estaba sentado en el catre, mirando fijamente la pared. Tu hija fue encontrada, dijo Eduardo. Está viva y sana, a pesar de tus intentos de hacerle daño. Alejandro levantó la cabeza. En sus ojos no había arrepentimiento, solo ira. Significa que la encontraron al fin. Lástima. ¿Lástima? Hablas de tu propio hijo. Ya no es mi hija. Gabriela hizo todo para ponerla en mi contra. Tú mismo la pusiste en tu contra. Con tus propias manos, con tu crueldad. Alejandro se volvió hacia la pared. La conversación era inútil, este hombre no era capaz de entender lo que había hecho. Eduardo salió de la celda con sensación de alivio. La historia había terminado bien, pero había cambiado para siempre su visión de la vida. Pasó una semana desde la liberación de Isa. Eduardo volvió a la vida habitual, trabajo, casa, noches tranquilas con su esposa. Pero los pensamientos sobre los eventos recientes no lo abandonaban. A menudo pensaba en cuánto depende del azar, de la disposición de una persona a ayudar a otra. Olga notó cambios en el carácter de su marido. Se había vuelto más atento a la gente de alrededor, notaba lo que antes no observaba, una anciana solitaria con bolsas pesadas, un niño llorando, perdido en la tienda, una madre joven que no podía manejar el cochecito en las escaleras. Te has vuelto diferente, le dijo una noche. Más sensible, diría. Probablemente, acordó Eduardo. ¿Entiendes? Cuando ves cómo un momento de atención puede cambiar el destino de alguien, empiezas a ver el mundo de otra manera. El sábado por la mañana lo llamó Gabriela.
Los invitó a él y a Olga de visita, quería agradecerles personalmente y presentar a Olga con Isa en un ambiente tranquilo. Gabriela e Isa recibieron a Eduardo como a un viejo amigo. En una semana la niña había mejorado notablemente, en sus ojos había vuelto a aparecer el brillo. «Señor Eduardo», exclamó al escuchar cómo lo había llamado su mamá. ¿De verdad es policía? No, no soy policía. Simplemente trabajo en una oficina, vendo diferentes productos. ¿Y por qué entonces me ayudó? Eduardo se arrodilló frente a la niña. ¿Sabes, Isa? Cada persona puede ayudar si ve que alguien lo está pasando mal. Para eso no es necesario ser policía. ¿Y yo también puedo ayudar? Por supuesto. Tú ya ayudaste, escribiste esa palabra en el coche. Si no fuera por eso, no te habríamos encontrado. Isa sonrió orgullosa. Gabriela puso la mesa y conversaron largo rato. Olga y Gabriela rápidamente encontraron un lenguaje común. Isa va al psicólogo, contaba Gabriela. El doctor dice que está sobrellevando el trauma mejor de lo que se podía esperar. Los niños son más flexibles psicológicamente que los adultos. ¿Y cómo van las cosas con Alejandro?, preguntó Eduardo. Lo acusaron de secuestro y extorsión. El investigador dice que recibirá no menos de 7 años. En ese tiempo Isa crecerá y posiblemente olvide esta pesadilla. ¿Y él muestra arrepentimiento? Gabriela negó con la cabeza. Ninguno. Incluso dice que yo misma lo llevé a esto. El abogado trata de presentar el caso como un conflicto familiar, pero las pruebas contra él son irrefutables. Después del almuerzo Isa les mostró a Eduardo y Olga sus dibujos. Entre ellos había uno especial, un coche negro, y en él estaban sentados el señor Eduardo y una niña pequeña. Esto es cuando me llevó, explicó Isa. Y aquí escribo en el cristal. En el dibujo realmente estaba representado un cristal con la inscripción ayuda. Muy bien dibujado, elogió Olga. Eres muy buena. Mamá dice que este dibujo hay que guardarlo como recuerdo de que siempre se puede encontrar ayuda, si se pide. Al irse de casa de Gabriela, Eduardo sintió calor por dentro y satisfacción. La niña estaba segura, gradualmente olvidaba el horror vivido. Tenía por delante una vida normal con una madre amorosa. Un mes después Eduardo casi había olvidado lo sucedido. La vida entró en el cauce habitual, trabajo, casa, planes para las vacaciones. Pero el destino le preparaba una nueva prueba. El viernes por la noche, volviendo del trabajo por la misma ruta, vio en el arcén a una mujer con un niño. Un niño de unos 8 años lloraba, la mujer se veía perdida. Eduardo frenó, después de la historia con Isa no podía pasar junto a gente en problemas. ¿Qué pasó?, preguntó, bajando la ventanilla. Se descompuso el coche, respondió la mujer. Y el teléfono se descargó. No sé qué hacer. Eduardo salió del coche, miró su automóvil. Del capó salía vapor, evidente falla del sistema de refrigeración. ¿Tienen que ir lejos? Al barrio norte. Mi hijo se enfermó, necesitamos ir al médico. Eduardo, sin dudar, ofreció llevarlos al hospital. La mujer al principio se negó, pero mirando a su hijo que lloraba, aceptó. Por el camino resultó que la mujer se llamaba Esperanza, el hijo Arturo. El niño se quejaba de dolor de estómago, tenía fiebre alta. ¿No será apendicitis?, se preocupó Eduardo. No se admitió Esperanza. El ataque empezó hace 1 hora. Tengo miedo de esperar hasta mañana. Eduardo aceleró. En urgencias del hospital el médico de guardia inmediatamente envió a Arturo a examen. El diagnóstico se confirmó, apendicitis aguda, se requería operación inmediata. Muchísimas gracias, dijo Esperanza cuando se llevaron al hijo a quirófano. Si no fuera por usted, no sé qué habríamos hecho. Lo principal es que llegamos a tiempo, respondió Eduardo. Se quedó con la mujer esperando los resultados de la operación. Esperanza contó que criaba sola al hijo. El marido murió en un accidente automovilístico hace 2 años. Trabajaba como vendedora, el dinero apenas alcanzaba para vivir. La operación salió bien. El médico informó que Arturo estaría bien, pero tendría que quedarse en el hospital varios días.
Salvó a mi hijo, dijo Esperanza cuando salían del hospital. 1 hora más de demora, y podría haber sido tarde. Eduardo la llevó a casa. Por el camino Esperanza contaba sobre las dificultades de la maternidad soltera, sobre lo difícil que es arreglárselas sola con todo. ¿Usted tiene hijos?, preguntó. No, desafortunadamente. Mi esposa y yo lo intentamos mucho tiempo, pero no resultó. Significa que tiene un gran corazón. No cualquiera ayuda a niños ajenos. En casa Eduardo le contó a Olga lo sucedido. La esposa escuchó atentamente. Parece que te has vuelto un imán para gente en problemas, dijo con una sonrisa. O simplemente empecé a notarlos. Quizás esta es tu vocación. Ayudar a la gente en momentos difíciles. Eduardo reflexionó sobre las palabras de su esposa. Realmente, en el último tiempo varias veces se había encontrado en situaciones donde su ayuda era críticamente importante. ¿Era casualidad? El fin de semana visitó a Arturo en el hospital. El niño se recuperaba rápidamente, pero extrañaba a su mamá, que solo podía venir por las noches después del trabajo. «Señor Eduardo, ¿vendrá otra vez?», preguntó Arturo. «Por supuesto». «¿Qué, te aburre solo?». «Sí. Mamá trabaja, y no tengo con quién hablar». Eduardo empezó a visitar al niño todos los días. Traía libros, juegos, contaba historias interesantes. Otros niños en la sala también se acercaban a él, no todos tenían parientes que pudieran venir frecuentemente. 1 semana después dieron de alta a Arturo. Esperanza invitó a Eduardo y Olga a almorzar. En la mesa dijo: «No sé cómo agradecerles. No solo salvaron a Arturo, nos apoyaron en el momento más difícil». «A mí mismo me dio placer ayudar», respondió Eduardo. «Arturo es un niño maravilloso. Y usted es una persona maravillosa. Hay poca gente así». Por la noche en casa Olga dijo: «¿Sabes? Hace tiempo pienso en una idea. ¿Y si nos dedicamos al voluntariado? En hospitales, orfanatos hay muchos niños que necesitan atención». Eduardo miró con interés a su esposa. La idea le gustó. En los últimos meses había entendido que ayudar a otras personas le daba profunda satisfacción. «Tienes razón. Quizás esto es lo que nos faltaba en la vida». Empezaron a recoger información sobre organizaciones de voluntarios en la ciudad. Resultó que realmente se necesitaba ayuda en muchos lugares: hospitales, orfanatos, residencias para ancianos. Eduardo se inscribió como voluntario en el hospital infantil donde había estado Arturo. Olga eligió un orfanato, su experiencia pedagógica podía ser útil para niños sin padres. El primer día de voluntariado salió bien. Eduardo jugaba con niños, les leía libros, ayudaba a las enfermeras con cosas sencillas. Los niños inmediatamente lo aceptaron, se acercaban al bondadoso señor Eduardo, que siempre encontraba tiempo para escucharlos. «Tiene talento para trabajar con niños», dijo la enfermera jefe. «Quizás debería haber elegido otra profesión». «Nunca es tarde para encontrar la vocación», respondió Eduardo. A casa llegó cansado, pero feliz. Olga también estaba inspirada por su primer día en el orfanato. «¿Sabes?», dijo, «parece que finalmente encontramos lo que buscábamos toda la vida». Pasaron 6 meses desde que Eduardo empezó el voluntariado. En ese tiempo había ayudado a decenas de niños y sus padres. Lo conocían en el hospital, los niños esperaban su llegada, los médicos valoraban su ayuda. Una vez trajeron al hospital una niña de unos 7 años con quemaduras graves. Los padres murieron en el mismo incendio, la niña quedó huérfana. Se llamaba Ana, y estaba muy cerrada, no hablaba con los médicos, rechazaba la comida, lloraba constantemente. Eduardo trató de hacerse amigo de ella. Los primeros días Ana no reaccionaba a su presencia. Pero gradualmente empezó a escuchar sus relatos, luego comenzó a responder preguntas con monosílabos. «Ana, ¿sabes que tengo una amiga que se llama Isa?», contaba Eduardo. «Ella también se metió en problemas, pero la ayudamos, y ahora vive feliz con su mamá». «¿Y mis papá y mamá no van a volver?», preguntó la niña en voz baja. «No, querida. Ahora están en el cielo y desde allí te cuidan. Pero aquí, en la tierra,
Hay gente que te ayudará. ¿Quién? Los médicos que te curan. Los educadores del orfanato a donde irás cuando te mejores. Y gente como yo, que simplemente quiere que seas feliz. Ana reflexionó. ¿Y usted me va a visitar? Sin falta. Incluso cuando salgas del hospital. Gradualmente la niña se fue abriendo. Contaba sobre los padres, sobre sus miedos, sobre que tenía miedo de quedarse completamente sola. Eduardo la escuchaba pacientemente, la apoyaba, la ayudaba a creer que la vida continuaba. Un mes después dieron de alta a Ana. Fue al orfanato donde trabajaba como voluntaria Olga. Los esposos acordaron ayudar conjuntamente a la niña a adaptarse a la nueva vida. Señor Eduardo, ¿usted y la señora Olga no quieren ser mis nuevos papá y mamá? Preguntó una vez Ana. Eduardo se desconcertó. Él y Olga nunca habían considerado la posibilidad de adopción. Pero mirando a Ana, entendió que la niña se les había vuelto querida. En casa discutió este tema con su esposa. Olga admitió que también había pensado en eso. No pudimos tener nuestros hijos, dijo. Pero podemos dar un hogar a quien lo necesita. Es una decisión seria. La adopción es para toda la vida. Estoy lista. ¿Y tú? Eduardo pensó en el camino que lo había llevado a este momento. Todo empezó con aquel encuentro con Isa, con el simple deseo de ayudar. Ahora entendía que esto había sido el comienzo de una nueva etapa de la vida. Sí, yo también estoy listo. El proceso de adopción tomó varios meses. Había que reunir muchos documentos, pasar comisiones, demostrar que eran capaces de ser buenos padres. Ana esperaba la decisión con impaciencia. Ya consideraba a Eduardo y Olga su familia, les contaba a otros niños del orfanato que pronto tendrían nuevos papá y mamá. Finalmente se completaron todas las formalidades. El día que Ana oficialmente se convirtió en hija de Eduardo y Olga, en el orfanato organizaron una pequeña fiesta. Ahora soy Ana Gorospe, dijo la niña orgullosa. Tengo familia. Eduardo abrazó a su hija. Pensaba en cómo había cambiado su vida en el último año. El encuentro casual con Isa llevó a una cadena de eventos que cambiaron completamente su destino. Papá, ¿iremos de visita donde Isa? Preguntó Ana. Quiero conocer a la niña que también se metió en problemas. Por supuesto, iremos. Gabriela e Isa estarán contentas de conocerte. En casa, en su propia habitación que Olga había decorado especialmente para ella, Ana examinaba sus nuevos juguetes y libros. Mamá Olga, ¿es verdad que papá Eduardo salvó a Isa de una persona mala? ¿Verdad? Papá es muy bondadoso y valiente. Siempre está dispuesto a ayudar a quienes se metieron en problemas. Significa que a mí también me salvó. En cierto sentido, sí. Te ayudó a encontrar una nueva familia. Ana reflexionó. ¿Y cuando crezca, yo también voy a ayudar a otros niños? Si quieres, sin falta lo harás. Por la noche Eduardo estaba sentado en el sillón y Ana se acomodó en sus rodillas con un libro de cuentos. Olga preparaba la cena en la cocina. Un simple idilio familiar con el que habían soñado largos años. Papá, léeme el cuento de la Cenicienta, pidió Ana. Con mucho gusto. Leyendo el cuento, Eduardo pensaba que la vida a veces realmente se parece a un cuento de hadas. Una buena acción puede cambiar los destinos de muchas personas. Su encuentro con Isa salvó a la niña, pero también cambió su propia vida, llevó a encontrar la felicidad paternal largamente esperada. Y vivieron largos años y felices. Terminó de leer el cuento. ¿Como nosotros? Preguntó Ana. Como nosotros, sonrió Eduardo. Un año después la familia Gorospe vivía una vida tranquila y ordenada. Ana se adaptó bien, iba a la escuela, se hizo amiga de niños vecinos. Las heridas de las quemaduras sanaron, pero lo principal, sanaron las heridas del alma. La niña volvió a ser alegre y abierta. Eduardo siguió dedicándose al voluntariado, pero ahora dedicaba más tiempo a la familia. Un día de primavera Eduardo recibió una llamada inesperada del investigador Román. Eduardo, tengo noticias para usted sobre Alejandro Escobar. ¿Qué pasa con él? Apeló la sentencia, pero la rechazaron. Además, en la cárcel participó en una pelea, recibió condena adicional. Mínimo 10 años pasará tras las rejas.
¿Y cómo van las cosas con Gabriela e Isa? Bien. Isa estudia excelente en la escuela, va a danza. Gabriela se casó con un buen hombre. Él adoptó a Isa y ahora tiene un nuevo papá. Eduardo se alegró por ellas. Significa que la historia realmente tuvo un final feliz para toda la gente buena. Por la noche en casa contó las noticias a Olga y Ana. La niña escuchó atentamente. Papá, llamemos a Isa y la invitemos de visita. Propuso. Excelente idea. Gabriela aceptó gustosamente traer a Isa el fin de semana. Las niñas se hicieron amigas rápidamente, a pesar de la diferencia de edad. Isa era mayor y cuidaba a Ana como hermana menor. Durante el almuerzo Gabriela contaba sobre la nueva vida. ¿Saben? Después de todo lo que pasó entendí lo importante que es valorar cada día. Mi nuevo esposo Sergio adoptó a Isa. Ahora tiene un padre que la quiere y nunca la lastimará. ¿E Isa recuerda aquellos eventos? Preguntó Olga. A veces tiene pesadillas, pero mucho menos frecuentes. El psicólogo dice que con el tiempo eso también pasará. Lo principal es que se siente segura. Las niñas jugaban. Eduardo las miraba y entendía que los niños superan las pruebas de la vida mucho más rápido que los adultos. Lo principal es que cerca haya gente dispuesta a apoyar. Por la noche, cuando los invitados se fueron, la familia Gorospe estaba sentada en la sala. Ana dibujaba en el álbum, Olga leía, Eduardo miraba noticias en televisión. Mamá, papá, ¿recibimos a alguien más en nuestra familia? Dijo inesperadamente Ana. En el orfanato hay muchos niños buenos. Eduardo y Olga se miraron. Ellos mismos habían pensado en un segundo hijo. ¿Y no tendría celos? Preguntó Olga. No. A mí sola me aburro. Quiero un hermanito o hermanita. Entonces lo pensaremos, prometió Eduardo. En las noticias justo mostraban un reportaje sobre niños huérfanos y Eduardo pensó en cuántos niños en el mundo necesitan amor y cuidado. Quizás su familia realmente podría dar hogar a otro niño. Un mes después presentaron documentos para adoptar a un niño llamado Daniel. Tenía 5 años, los padres murieron en accidente automovilístico. Ana estaba encantada con la perspectiva de convertirse en hermana mayor. Papá, ¿Daniel va a vivir en mi habitación? Preguntaba. No, le asignaremos habitación separada. Y sus habitaciones estarán una al lado de la otra. ¿Y él me va a obedecer inmediatamente? No necesariamente. A él también le hace falta tiempo para acostumbrarse a la nueva familia. Pero las preocupaciones resultaron innecesarias. Daniel se acostumbró rápidamente a la nueva casa. Ana asumió el papel de mentora, le mostraba los juguetes, le enseñaba las reglas de comportamiento en casa. Eduardo miraba a sus hijos y pensaba en qué camino increíble había recorrido. Hace 2 años era un gerente común, viviendo una vida ordenada sin conmociones especiales. Ahora era padre de 2 niños, voluntario, persona que cada día trata de hacer el mundo un poco mejor. El fin de semana toda la familia fue de picnic a las afueras. Los niños jugaban en el claro, Olga preparaba el almuerzo, Eduardo admiraba a su familia. Papá, cuéntanos otra vez sobre Isa, pidió Daniel. Esta historia se había vuelto en su familia una leyenda que los niños nunca se cansaban de escuchar. Contaba la historia conocida, y los niños escuchaban atentamente. Al final Ana siempre hacía la misma pregunta. ¿Y si hubieras pasado de largo? Entonces no habrían encontrado a Isa, y mamá y yo habríamos seguido solos. No habría ni tú, ni Daniel en nuestra familia. Y por la noche estaban sentados en silencio, junto a la fogata, escuchando los sonidos nocturnos. En algún lugar a lo lejos mugía una vaca, susurraban las hojas de los árboles, de vez en cuando pasaba un coche. Vida común, pacífica, que ahora estaba llena de sentido. Eduardo pensaba que mañana iría otra vez al hospital, donde lo esperaban nuevos niños que necesitaban ayuda y apoyo. En casa lo esperarían Ana y Daniel con relatos sobre aventuras escolares. Olga lo recibiría con cena caliente y noticias sobre cómo pasó el día. Vida simple, pero feliz. Y todo esto empezó con un momento de atención al dolor ajeno, con unas pocas palabras, ¿necesitan ayuda?
¿Puedo llevarlos? Eduardo sonrió y abrazó a su esposa. A veces para cambiar el mundo basta simplemente con no pasar de largo.